Bueno, mirá, en primer lugar hay que tener en cuenta que estas son medidas que tienen que ver con darle un poco de aire a los sectores medios de la sociedad argentina y a los que están más alcanzados por cuestiones como los planes sociales, la asignación universal. Y obviamente esto se tiene que mirar desde el punto de vista de la perspectiva de las elecciones perdidas muy fuertemente por el gobierno, con números que casi parecieran lapidarios. Es muy difícil levantar 17 puntos de diferencia de aquí, o 15, 16 por ahí, de aquí a octubre, cuando el adversario a vencer está por encima del 45%, Fernández llegó al 47%, casi tiene números de balotage, por decirlo así, y además de esa gran diferencia que tiene Macri con respecto al Frente de Todos, y Juntos por el Cambio respecto a Frente de Todos, el hecho de que la tercera fuerza, que es Roberto Labaña y Urtubey, están viendo una especie de situación de desmoronamiento político del gobierno y dicen, no, acá con los votos que nosotros conseguimos podemos tallar y llegar a segundo lugar. Y con la idea, completo el panorama político antes de pasar a las medidas en sí, y con la idea de que si ellos llegan a ser segundos, en el balotaje, algunas encuestas de esas que están hoy tan vapuleadas, le están diciendo que podrían ganarle Labaña a cualquiera de los dos candidatos. Entonces, ¿cómo está la situación en términos políticos? Un ganador neto, que si no comete errores, Alberto Fernández, en octubre revalida el triunfo. Una tercera fuerza, que se tiene fe para llegar a segunda por lo menos, que es Roberto Labaña, y un gobierno que se encontró el día lunes o el domingo por la noche con que todo su proyecto político electoral de los últimos 6 meses del último año hizo agua. Entonces, ofuscado Macri el domingo por la noche, era esperable, podía tener una situación. Ofuscado el lunes por la tarde, eso ya fue un error político muy grave. No te puede durar el enojo 24 horas porque estás gobernando un país, porque salís ante las cámaras de televisión y ante todos los medios y ante las redes sociales, y todos los gestos que vos tengas, y él tuvo 500.000 gestos en contra, se van a multiplicar ante las cámaras, obviamente. Ayer martes, el presidente sale con una serie de medidas con las cuales lo primero que uno puede analizar es que está intentando recuperar parte del voto de clase media, de capas medias, que se le fue diluyendo entre las elecciones del 2017 y las elecciones de agosto pasado, del domingo pasado. Si analizamos un poquito, vemos, elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Hoy va a pagar a partir de un soltero de 55.000 y un casado con 2 hijos a partir de 70.000 pesos, redondeando los números, el impuesto. Devolución de impuestos ya pagados durante el año, 12.000 pesos para cada familia tipo. Suspensión de aportes personales. Exención del componente impositivo del monotributo. Todos los que estamos por ahí pagando el monotributo, bueno, en los próximos meses vamos a no pagar el componente impositivo. Aumento en la asignación universal y en las becas. Un bono de 5.000 pesos a alrededor de 400.000 trabajadores del Estado Nacional. Aumento del 40% en el monto de las becas Progresar, que son para estudiantes universitarios hasta 30 años, en carreras consideradas estratégicas. Una cosa importante para todo el mundo, el congelamiento de las tarifas de combustibles por 90 días. La suba del salario mínimo, que se tiene que establecer por porcentaje en el Consejo del Salario, donde están el Estado, los empresarios y los sindicatos, y una moratoria a las pymes, a las que se le otorga un plazo de hasta 10 años para pagar las deudas que tiene dentro del año. Y se podrá ampliar hasta 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertas las pymes al mismo tiempo. Esto incluye también a autónomos y monotributistas ya como microempresas
o empresas, empresas MIPES que están incluidas en la moratoria. Al analizar todo esto, si uno quiere ponerse un poco en una situación de tomarlo con cierto aire de sorna, no es la palabra específica, pero el gobierno, ¿qué está haciendo? Está haciendo peronismo y está haciendo kirchnerismo para poder recuperar votos que se le fueron con Alberto Fernández o con Labaña. Hay dos cuestiones o tres acá dando vuelta. La primera es si el Estado Nacional se ha dedicado en los últimos 4 años a darle prioridad al financiamiento del sector financiero y a toda la actividad financiera, incluso se ha endeudado hasta con el Fondo Monetario Internacional para sostener variables financieras como el dólar o las tasas de interés, y el gran ganador es el sector bancario y financiero, que en la Argentina no actúa a favor de la producción, sino habitualmente en contra. ¿Con qué se va a financiar con todo esto? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Sirve solamente para ganar las elecciones en octubre, eventualmente en noviembre? ¿O este es un plan de remodelación absoluta, ideológica incluso, del gobierno de Mauricio Macri, para decirle a la gente, bueno, aprendimos, de aquí en adelante vamos a hacer otra cosa y el segundo gobierno, créanme, que estas cosas van a seguir? Personalmente no le creo porque entiendo que esto es un manotón, una especie de manotón de ahogado, de hacer un poco de populismo hasta las elecciones. Entendido populismo, kirchnerismo, peronismo por parte del gobierno, entre comillas, digamos, son cuestiones más serias de analizar, pero jugando un poco con estas cuestiones. Lo que por otro lado uno puede observar en esta cuestión es que aquí va a haber una tensión muy fuerte con, entre comillas, los mercados, esa caterva de media docena de delincuentes que manejan el sector financiero hoy en día en el país. Y lo digo en estos términos porque están realmente destruyendo el aparato productivo. No estoy hablando de los gubernamentales, estoy hablando del sector empresarial y financiero que maneja la Argentina y con el cual el gobierno está, o al cual hasta ahora le ha apuntado permanentemente el apoyo económico hasta el momento. A esos personajes esto obviamente no les gusta. Basta leer artículos de La Nación, de Infobae o de El Cronista, los medios más afines con la patria financiera, para ver que se están asustando por estas cosas. El problema que tiene Macri y que tiene Juntos por el Cambio, Cambiemos en general, es que ellos han conseguido en el 2015 y han revalidado en el 2017 un voto de capas medias y de clases medias para las cuales este tipo de medidas les sirven dentro del modelo neoliberal existente en la Argentina para ir tirando, pero ellos no creen en esto, porque en realidad al voto que obtuvieron de esos sectores sociales, las políticas que ellos quieren hacer en el largo plazo y que no les están resultando, son para un país en el que ellos no quieren que haya clase media. Quieren un 20-25% de clase alta y media alta muy poderosa, y quieren un 75-80% de clase social proletarizada, baja, capas medias empobrecidas, que les alcance para llegar justo hasta fin de mes. Es un país con muy pocas o sin prácticamente nada de pymes, y un país controlado por corporaciones en el agro, en las finanzas, en los servicios, en las industrias. Pero Argentina es un país de pymes, es un país que se definió. Hubo 2 grandes momentos en la historia argentina donde se definieron capas medias importantes. Con la llegada de la gran movilización inmigratoria de fines del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, aparecieron los chacareros, esa clase media rural formada por nuestros abuelos y bisabuelos, que se sintió referenciada en el irigoyenismo y también en la Federación Agraria,
en su momento, y que formaron una capa media en la época de del sistema exportador, agroexportador. Con el peronismo llegan las otras capas medias, las proletarias y obreras del sector urbano. Pasó el tiempo, la Argentina de clases medias en la que nacimos buena parte de los que estamos entre los 40 y los 60 años o más, luego del golpe del 76, con la llegada del neoliberalismo, empezó este modelo de destruir capas medias y transformarnos en un país al estilo del Chile de Pinochet, 20% arriba, 80% abajo. La otra pregunta que queda por hacerse es el fantasma que recorre en este momento la Argentina, que es Alberto Fernández, guión Cristina Fernández. Ese es el gran fantasma que recorre la Argentina. Suponiendo que Alberto y Cristina vencen en las elecciones, ellos dicen que van a cambiar y que van a renegociar y van a ver otras cosas y van a hacer otras cuestiones. Probablemente parte de estas medidas hoy las podría suscribir el peronismo, porque es más o menos lo que hizo en algún momento entre el 2010 y el 2015, cuando empezó a caerse la Argentina actual. La Argentina actual no se cae en el 2015, se viene cayendo hace un poquito antes, y cada vez se ha venido profundizando más esto. Si para Macri el tema es cómo sostener a los grupos concentrados de capital en los que él cree y llegar a las elecciones dando a las capas medias algún apoyo, para Fernández la cuestión es diferente. Si el peronismo, que habitualmente ha querido sostener capas medias, puede gobernar para ese sector sin atacar los intereses fundamentales de la clase que hoy domina la Argentina, que es precisamente sacar ese poder financiero. Ahí está un poco la cuestión con respecto a la pregunta que uno tiene que hacerse respecto a Fernández. La historia de si él va a gobernar o va a gobernar Cristina es parte de las historietas de la grieta. Las preguntas de fondo siempre son de tipo económico y tienen que ver con el modelo. Lo que ha estallado en términos electorales es el apoyo social al modelo de Macri, el 11 de agosto. Estamos ante un cambio de perspectiva y en ese punto es donde, a mi criterio, se están entendiendo este tipo de medidas, pero también las profundas preguntas que buena parte de la sociedad se hace con respecto a quien aparentemente en octubre sería revalidado como presidente, que es Alberto Fernández. No sé si quedaría un poquito aclarado el tema. Redondeando, son medidas electorales de corto alcance, de un gobierno que en el fondo no cree en esto y que busca desesperadamente contener a las masas electorales que tiene. En un país donde este tipo de medidas desestabilizan a los mercados financieros, que no creen en ellas y que no les gustan. Y donde además hay otra cuestión, todo esto es plata que tiene que sostener el Estado. Cuando hoy la plata está fundamentalmente metida en cumplir con los acuerdos del Fondo Monetario, sostener el dólar y todo el juego de las LELIQ y todo ese tipo de cosas, ¿cómo va a salir? ¿De dónde va a salir este dinero? Cuando la Argentina en estos momentos no tiene ninguna capacidad de préstamo, más allá de la plata que todavía le está quedando en manos del propio Fondo Monetario.